Muy bien, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es, de verdad, la base de la patología, las adaptaciones celulares. O sea, ¿qué hacen nuestras células cuando las cosas se ponen difíciles? Vamos a ver cómo responden, cómo sobreviven a los cambios y al estrés de su entorno. ¡Vamos al lío! Y para empezar, os lanzo una pregunta de esas de examen, ¿eh? A ver, ¿qué narices tienen en común el útero de una mujer embarazada y el corazón de un paciente hipertenso? Porque a primera vista parecen la noche y el día, ¿verdad? Uno es algo totalmente normal, fisiológico, y el otro, pues es una patología. Pero ojo, porque la respuesta a esta pregunta nos lleva directos al corazón del tema de hoy, y es que ambos son ejemplos brutales de adaptación celular. Y mirad, aquí lo tenéis, la prueba del delito por así decirlo. A la izquierda, un útero que acaba de pasar por un embarazo, un útero grávido, y a la derecha, uno normal. Es que la diferencia de tamaño es espectacular, ¿no? Y que quede claro, este crecimiento masivo no es un cáncer, no es un tumor, no, es una adaptación fisiológica, una respuesta perfectamente orquestada al enorme estrés que supone un embarazo. Entonces, vale, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos adaptación celular? A ver, la definición formal es muy clara, pero quedémonos con una palabra: reversibles. Esto es clave, ¿de acuerdo? Son cambios reversibles. La célula no se ha roto, no tiene un daño irreparable. Simplemente se está ajustando, está cambiando su forma, su función para poder sobrevivir y tirar para adelante con lo que le echen. Es, digamos, su primera línea de defensa. Venga, pues vamos a empezar con la primera de estas adaptaciones, que quizá es la más fácil de imaginar. La hipertrofia. El nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Hiper, grande. Aquí todo va de hacerse más grande. Y el punto clave, lo que hay que entender sí o sí, es este. El órgano en sí crece, pero no porque haya más células, no. El número de células es el mismo. Lo que pasa es que cada una de esas células se pone cachas. Aumenta de tamaño, se llena de más proteínas, de más orgánulos, todo para poder currar más, para aguantar más carga de trabajo. Si nos vamos al microscopio, esto se ve de una forma súper clara. Mirad la imagen. A la izquierda, las células del músculo liso de un útero normal. Son finitas, alargadas, fusiformes, como se dice. Y ahora mirad a la derecha, las del útero que ha estado gestando. Son enormes, mucho más grandes, rosaditas, llenas de citoplasma. Pues eso, ese aumento de tamaño de cada célula es la hipertrofia en estado puro. Vale, y esta hipertrofia puede ser de dos tipos. Por un lado, tenemos la fisiológica, que es la buena, por así decirlo, como la del útero, que responde a las hormonas, a los estrógenos, es una respuesta normal y esperada. Pero luego está la otra cara de la moneda, la hipertrofia patológica. Y esta aparece cuando hay una sobrecarga de trabajo crónica. El ejemplo del libro es el corazón de un hipertenso. Ese corazón tiene que bombear contra una presión altísima día tras día. Claro, pensadlo. Esa presión arterial tan alta obliga a las células del músculo cardíaco, a los miocitos, a hacer muchísima más fuerza con cada latido. ¿Y qué hacen para aguantar? Pues lo que hemos dicho, se hipertrofian, fabrican más proteínas, más filamentos para contraerse y se hacen más grandes. El resultado es que la pared del ventrículo se vuelve más y más gruesa. Al principio esto ayuda, es una adaptación que compensa. Pero si esa sobrecarga no para, a la larga ese corazón se agota y puede acabar en una insuficiencia cardíaca. Muy bien, dejamos la hipertrofia y pasamos a la siguiente estrategia adaptativa. Si la hipertrofia era células más grandes, la hiperplasia es sencillamente más cantidad de células. El mecanismo es distinto, pero el resultado final es parecido. El órgano o el tejido se hace más grande. Aquí la palabra mágica es proliferación, o sea, división celular. Y claro, esto solo puede pasar en tejidos que tengan esa capacidad de dividirse. El músculo del corazón, por ejemplo, no puede, pero el epitelio de la piel, las glándulas, el hígado, eso sí. La hiperplasia ocurre cuando hormonas o factores de crecimiento le dan la señal a las células para que empiecen a multiplicarse. Y como pasaba con la hipertrofia, también hay una hiperplasia fisiológica y otra patológica. Fisiológica, pues por ejemplo la proliferación de las glándulas de la mama en la pubertad o el embarazo. O un caso increíble, la hiperplasia compensadora. Si a alguien le quitan un trozo de hígado, el resto crece hasta recuperar el tamaño original. Una pasada. Y la patológica pues suele venir por un exceso de hormonas. El ejemplo típico es la hiperplasia del endometrio por un descontrol entre estrógenos y progesterona. Bueno, ya hemos visto cómo los tejidos crecen, ya sea por células más grandes o por más cantidad. Ahora vamos a ver justo lo contrario. ¿Qué pasa cuando toca encoger? Pues eso es la atrofia, un proceso de reducción, de hacerse más pequeño, tanto a nivel de la célula como del órgano entero. La atrofia es una respuesta a situaciones como no usar un músculo, perder el nervio que lo estimula, tener menos riego sanguíneo o que falte una hormona. ¿Qué hace la célula? Pues se pone en modo ahorro de energía.
reduce su metabolismo al mínimo para sobrevivir, baja la producción de proteínas y empieza a comerse a sí misma, por así decirlo, a reciclar sus propios componentes. Es una pura estrategia de supervivencia. Y aquí tenéis un ejemplo clínico que impresiona bastante. Es la atrofia de cerebro de una persona mayor. Fijaos bien en la imagen. Las circunvoluciones, que son los pliegues del cerebro, se ven mucho más delgadas, más estrechas, y los surcos que hay entre ellas pues se han hecho más anchos. Es una pérdida de masa cerebral muy evidente, y es algo que se ve con el envejecimiento, a menudo por una reducción del riego sanguíneo. Y llegamos a la última adaptación, que para mí es la más curiosa, la más fascinante. La metaplasia. Aquí ya no hablamos ni de tamaño ni de número. Hablamos de un cambio de identidad. Una célula de un tipo se convierte en una célula de otro tipo. A ver, que quede claro. Es un cambio en el que un tipo de célula adulta, ya madura, es sustituida por otro tipo de célula adulta. Pero ¿cómo pasa esto? Ojo, no es que una célula de repente haga ¡puf! Y se convierta en otra. No, no. El truco está en las células madre que hay en ese tejido. El estrés crónico, la agresión constante, reprograma esas células madre para que, en vez de producir las células de siempre, empiecen a producir un nuevo tipo de célula, una que aguante mejor ese castigo. El ejemplo que se estudia siempre, el clásico, es el que ocurre en los bronquios de la gente que fuma. Fijaos en la imagen A. Eso es el epitelio respiratorio normal, unas células cilíndricas con unos pelillos, los cilios, que sirven para limpiar, para barrer el moco y la porquería. Pero claro, el humo del tabaco es un irritante brutal y este epitelio tan delicado no lo aguanta. ¿Cuál es la respuesta? Pues lo que veis en la imagen B. Se sustituye por un epitelio escamoso, como el de la piel, mucho más duro, mucho más resistente a la agresión. Pero claro, este cambio tiene un precio. La metaplasia es un arma de doble filo. Sí, el nuevo epitelio escamoso es más resistente, pero ha perdido los cilios. Ya no puede limpiar. Se pierden funciones de protección que son súper importantes. Y aquí viene lo más peligroso. Si esa agresión, ese humo, sigue y sigue, esas mismas señales que provocaron la metaplasia pueden acabar llevando a una transformación maligna. O sea, pueden acabar provocando un cáncer justo en esa zona. Bueno, pues ya hemos visto las 4 grandes vías de adaptación celular. Vamos a hacer un repaso rápido para que se queden bien claros los conceptos, ¿vale? Venga, resumimos. Hipertrofia. Las células se hacen más grandes. Pensad en el corazón del hipertenso. Hiperplasia. Aumenta el número de células. El ejemplo es el hígado que se regenera. Atrofia. Las células se hacen más pequeñas, como un músculo que no se usa. Y por último, metaplasia. Una célula cambia por otra. El caso del bronquio del fumador. 4 estrategias diferentes, pero todas con el mismo objetivo final: sobrevivir. Entonces hemos visto que las células son increíblemente listas, se adaptan, se doblan para no romperse, cambian para sobrevivir. Pero esto nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si el estrés es demasiado fuerte o dura demasiado tiempo? ¿Qué pasa cuando la adaptación ya no es suficiente? Porque hay un punto de no retorno. Hay un umbral que separa esta adaptación de la que hemos hablado, de la lesión celular irreversible y de la muerte. Pero esa ya es otra historia.